Bienvenidos a la semana 1 del proyecto 3. En esta ocasión revisaremos las asignaturas de Biología, Física, Química, Lengua y Literatura e Inglés. Como actividad 1, nos habla sobre el Protocolo de Kioto. Nos pide que leamos el siguiente fragmento. El Protocolo de Kioto nos habla sobre la disminución de las cantidades de CO2 y metano en el ambiente. Y nos pide que respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué actividades humanas incrementan el volumen de gases de efecto invernadero arrojados a la atmósfera? Podemos ver aquí que la ganadería es una actividad humana que incrementa la cantidad de metano que se arroja al ambiente y obviamente la quema de carbón en las centrales termoeléctricas y la quema de combustibles fósiles como la gasolina, el diésel y el gas de cocina. También nos dice que respondamos o que identifiquemos las principales ideas sobre la importancia social, económica y ambiental, considerando a la biodiversidad más representativa de tu localidad, y coloca los aspectos más relevantes que consideres se deben conocer. Con importancia social, importancia económica e importancia ambiental, tenemos lo siguiente. La concientización de la población sobre el uso adecuado del suelo. Las especies que pueden ser vistas por turistas caen dentro de la importancia económica. No debemos conservar a las especies solamente porque nos van a dar réditos económicos, sino porque es nuestra obligación mantenerlas en el lugar en el cual siempre han estado. Y en importancia ambiental, la pérdida de bosques causa sequía y la pérdida de vegetación de los cultivos. En importancia social, conservar las especies nativas de un lugar porque son un patrimonio intangible para las futuras generaciones. Como dije, es nuestra obligación cuidar de estas especies. En la importancia económica, si las especies, por ejemplo, son cangrejos, camarones, estos son esenciales para la economía de los cantones costeros. Si se pierden los camarones o se pierden los cangrejos, entonces muchas personas quedarán sin un ingreso diario o un sustento para sus familias. Y en la importancia ambiental, la pérdida de manglares producirá un mayor efecto de las mareas en la tierra. Si nosotros eliminamos los manglares de las costas, entonces no solamente se eliminarán los cangrejos, sino que también dejaremos las costas al descubierto para que los aguajes erosionen tierra adentro. Nos pide que leamos el siguiente texto y realicemos las actividades que proponen. Actualmente estamos enfrentando una problemática mundial debido a las acciones humanas que ponen en peligro la biodiversidad, el desarrollo llevado de manera desordenada y egocéntrica y destruyendo el medio natural a una gran escala. Incluso esto está llevando a especies y hasta a comunidades enteras a la extinción. Según una versión del 2015 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se reportó que 79.837 especies evaluadas, de estas el 29,12% están amenazadas con la extinción. Nos pide realizar lo siguiente. Un diagrama de espina de pescado para relacionar las causas y consecuencias de las actividades humanas con la biodiversidad. Y también nos pide enlistar las actividades humanas en la parte de arriba y enlistar los impactos ambientales que causan estas actividades humanas en la parte de abajo. Veamos cómo está realizado ese diagrama. Si revisamos acá, podemos ver que las actividades humanas, que son tala de bosques, humo de las fábricas, uso de combustibles fósiles, provocan una disminución en las especies. Eso también causa efectos como la disminución de la lluvia, también la lluvia ácida es causada por actividades humanas y el calentamiento global. El siguiente texto nos dice que habla sobre la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica y a qué se refiere? Y que resolvamos estas actividades. ¿Cuál es el nivel de huella ecológica que deja tus actividades diarias en el medio natural? Escribe un párrafo expositivo al respecto. Elabora una infografía sobre las actividades cotidianas que propongas para disminuir la demanda de recursos naturales y que incluyas la infografía en tu portafolio. La huella ecológica corresponde con el área de territorio ecológicamente productivo, es decir, cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos, necesarias para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población, definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área. La mayoría de los pobladores no somos autosuficientes para abastecernos de productos y servicios de nuestro entorno y por eso recurrimos a la importación, la cual satisface algunas o la mayoría o todas de nuestras necesidades de alimentos y productos como celulares, plásticos, combustibles, ¿sí?
Y tampoco somos capaces de gestionar todos los residuos que generamos, provocando la contaminación del aire, el suelo y el agua, por lo cual nuestra huella ecológica es mayor que la de personas que viven en el campo. Las personas que viven en el campo son más autosuficientes, o mejor dicho, pueden ser autosuficientes, porque tienen toda la comida que necesitan durante todo el año y todas las cosas que ocupan durante todo el año. Y los desechos que ellos producen generalmente son asimilados con más facilidad por el suelo, disminuyendo la contaminación ambiental. Y esto provoca un menor impacto al ambiente que los pobladores de las ciudades, los cuales desechan grandes cantidades de basura que dejan una huella ecológica enorme en el ecosistema. Como ejemplo de infografía, he puesto esta de aquí, que la puedes encontrar en internet. Cambia el centro comercial por el mercado. El centro comercial contamina muchísimo. Los productos que tienen son productos que siempre están en buen estado, pero eso requiere desechar muchos productos que apenas están dañándose. En cambio, si compramos en el mercado, podemos comprar directamente a los productores. No utilices bolsas desechables, utiliza bolsas reutilizables. Esto también disminuirá muchísimo la contaminación. Evita las latas metálicas, ¿sí? Y sobre todo si vienen con una gran cantidad de envolturas, porque esas envolturas a la final son solo desechos que llegan a ser basura. No olvides apagar las luces de tu habitación, de las habitaciones de tu casa, al salir de ellas, si no las utilizas. Y finalmente, siempre que puedas, prefiere productos con envases retornables. Esto hará que la cantidad de plásticos que desechamos diariamente sea menor. Veamos qué dice la actividad 2. Nos pide que leamos el siguiente texto sobre los gases contaminantes. Nos habla sobre el metano, el CO2, los óxidos de nitrógeno. Nos habla sobre China e India, que ahora son los mayores contaminantes, o China es el mayor contaminante a nivel mundial, e India va siendo un contaminante cada vez mayor en la esfera global. Estados Unidos está quedando en segundo plano como país más contaminante después de tener casi 200 años de ser el país más contaminante del mundo. Y se concentra en 3 gases contaminantes como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Y nos pide finalmente, después de esto, responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los gases más contaminantes? Pues ya lo vimos acá arriba y describe el porcentaje de gases perjudiciales al ambiente. Si revisamos nuestras respuestas, los gases más contaminantes son el SO2, los óxidos de nitrógeno, que se representan como NX o Y, el CO2 y el metano. Y describamos el porcentaje de gases perjudiciales en el ambiente. Los gases perjudiciales en el ambiente se encuentran en todo el planeta, pero solamente hay algunos países que decidieron examinar la cantidad de esos gases. Ecuador no está entre esos países, o si lo está, no ha examinado todos los gases. Por eso decidí tomar esta parte de Estados Unidos, que nos muestra la cantidad de gases contaminantes que tenía Estados Unidos, pero en el 2017, es decir, hace 3 años. Difícilmente vas a encontrar la cantidad de gases contaminantes que tiene año a año, porque no se hacen esos estudios cada año, sino cada cierto tiempo. Nos dice que el óxido nitroso, el que produce el smog, es apenas un 5% del total de gases contaminantes. El metano, que es uno de los mayores contaminantes para el calentamiento global, está en un 10%. Y finalmente el dióxido de carbono, que es del CO2, se encuentra en un 82%. Acá nos habla de otro gas contaminante que son los gases fluorados, que generalmente se utilizan en la industria de los refrigerantes y es del 3%. Cabe destacar que estos gases fluorados se encargan o son perjudiciales para la capa de ozono. Si puedes ver esta descripción de aquí, puedes cambiarla a tu manera. Recuerda, no tienes que copiarla exactamente tal como está. Debes tener tus propias ideas, debes poner tus propios conocimientos en evidencia para presentar a tu profesor. Aquí tienes más datos sobre gases contaminantes. Tenemos las emisiones de dióxido de carbono y qué es lo que lo produce. Nótese que el transporte público y privado produce el 34% de todo el CO2 que tiene Estados Unidos. Y la generación eléctrica produce el 33%. La industria tiene la menor producción, bueno, no la menor, pero tiene una baja tasa de producción de CO2 con el 15%. Y finalmente las residencias que ocupan calefacción o aire acondicionado tienen un 10%
de la tasa de emisiones de CO2. Y la que no está confirmada por ninguno de estos tipos es un 7%. Aquí puede ser el uso de leña, por ejemplo. Como actividad 3, nos habla sobre el incremento de temperatura en la Tierra. Nos dice que se ha estado monitoreando el incremento de la temperatura, tanto en grados Fahrenheit como en grados Celsius, cada año, desde la década de 1880. Y entonces que ese incremento de temperatura está contribuyendo a lo que es el calentamiento global. Y nos pide que como tarea analicemos el texto y comentemos con los miembros de la familia sobre las consecuencias del aumento de la temperatura del planeta Tierra. Veamos qué podemos poner. Las consecuencias de un aumento de temperatura global son el derretimiento de los polos, con lo cual el nivel de océanos aumentará y las costas en todo el mundo serán inundadas. Otra consecuencia del calentamiento global es el aumento de las lluvias en determinadas zonas y sequía en otras zonas del planeta. También veremos aumento en la cantidad de tufones y huracanes, especialmente esto en Estados Unidos. Y los modelos de predicción climática mencionan un congelamiento del polo norte como una edad de hielo pequeña. Esto se debe a que la desaparición de las corrientes cálidas que llevan o que mantienen la temperatura del polo norte o de la parte norte de nuestro planeta se verán afectadas por la dilución de la sal ocasionada por el agua dulce de los polos que se están derritiendo. Y este efecto será global, es decir, prácticamente toda la parte norte del planeta se congelará. Bueno, esos son algunos temas que todavía están en estudios, están en simulaciones y se espera tener más datos en un futuro para aseverar tales afirmaciones. Sin embargo, resulta interesante de conocer. Y finalmente la actividad 5 tiene que ver con inglés y habla sobre la Pachamama. Nos dice que países de la región andina como Ecuador, Bolivia, Chile y Perú y obviamente Argentina rinden homenaje a la Madre Tierra y estos lo hacen de una manera similar en todas estas regiones. Y veamos cuáles son las preguntas que nos hace. Nos hace estas preguntas. Todo está en inglés. Lo he traducido al español para que puedas leerlo. Entonces, si lees esto, podrás entender qué es lo que dice. Recuerda, tienes que aprender obviamente inglés, pero en esta ocasión y en todas las ocasiones te lo estoy traduciendo para que puedas asimilarlo con mayor facilidad. En las preguntas nos dice, ¿cuál es la traducción más común para Pachamama en inglés? Pues es Madre Tierra. Obviamente esto está en español, tienes que pasarlo a inglés y lo haces leyendo la traducción y también leyendo la parte en inglés que se encuentra en la actividad 5. ¿Qué poderes tiene la Pachamama? Puede causar terremotos, también erupciones volcánicas, pero en el texto está terremotos. ¿Qué le ofrece la gente a la Pachamama? La gente le ofrece sacrificios, en especial llamas y alpacas. ¿Y cómo la gente mantiene una buena relación con la Pachamama? La Pachamama y la gente mantienen una buena relación si los sacrificios que le dan a la Pachamama son de su agrado. A cambio, ella les devuelve las gracias con una buena cosecha. Bien, eso ha sido toda la semana 1 del proyecto número 3. Espero que te haya servido. Recuerda, no lo copies tal como está. Esto es solo una guía para que tú puedas elaborar tus propias tareas. Si te ha servido, dale un like.